Ahora le toca el turno al tema de la economía en el 2019, pero le agrego además, porque me parece importante, aspectos de la cultura y especialmente de la comunicación, del poder mediático. En una economía de crecimiento frágil, cuyas fuentes fundamentales de financiamiento, como decía en el primer segmento, es dinero del lavado del narcotráfico, es dinero del lavado de la corrupción, es endeudamiento externo a niveles verdaderamente riesgosos, peligrosos, y ya precisaremos sobre eso. Con toda la característica de una economía de servicio, en el que además se importa mucho más de lo que se exporta. Hay déficit comercial, con una carga en servicios y en amortización de la deuda externa que se consume más del 40% del presupuesto nacional. O sea, tenemos primero, y a malo concreto, una deuda externa este año que algunos economistas la calculan en 53, 56% y otros en más del 60%. Una deuda externa que pesa sobre el presupuesto porque el pago de intereses, el pago de la amortización del préstamo, se consume entre el 40 y la mitad del presupuesto. Y eso se reitera en el 2020. Incluso va creciendo ese compromiso, con un acumulado que además coexiste paralelamente con un déficit fiscal que se calculó en más de 70 millones, poco más de 70 millones, y está en más de los 110.000 millones el déficit fiscal de este año. Y sigue la carrera de endeudamiento, más préstamos, más bonos. Entonces, hay una reducción al mismo tiempo del crecimiento este año. La economía se ha tornado más lenta porque está descreciendo. No ha llegado a descrecer de manera dramática para hacer un crack, una crisis, un colapso, pero está apuntando en esa dirección. Y hay advertencia incluso de los propios organismos internacionales. Entonces estamos hablando de que el 2019 prologa, es como el preámbulo de una gran crisis y que las perspectivas son peores. Es decir, que podemos estar camino a una crisis mayor por la acumulación de la deuda, la carga de la deuda, la acumulación de los déficits y además la fragilidad de la fuente. Porque, por ejemplo, el turismo es una fuente muy frágil. Cualquier inestabilidad política, y estamos en el marco de un proceso electoral con muchas incertidumbres, con fuertes incertidumbres. Vamos a hablar de las perspectivas más adelante en otro programa. Pero además entonces vemos lo siguiente, la degradación de los medios de comunicación. Esto viene de atrás, pero se ha centrado enormemente en los últimos meses del 2019. Resulta que hay nuevas portadas independientes de los periódicos, absolutamente comerciales, con el logo del periódico. Yo he hablado de esto en otras oportunidades, pero hay portadas y contraportadas que son solo anuncios. En este caso es de Barceló. Aquí anuncio de ventas. Pero no solo,
Ya hemos hablado de lo que están haciendo en materia de las elecciones. Ese periódico El Día tiene portada y contraportada, una que dice Caravana Histórica del PLD en la capital. ¿Te parece que es el periódico que lo está diciendo? Y es un espacio pagado. El partido más querido por los dominicanos, de eso he hablado, pero hay que reiterarlo. Entre el gran capital, que además es un capitalismo cada vez más degradado, más ganterizado, más mafioso, conectado y asociado a la gran empresa privada y especialmente a las grandes corporaciones inescrupulosas, transnacionales y locales. Porque este año fue el año de la explosión de los escándalos motivados por la exportación desde Brasil de corrupción hacia nuestra América y especialmente hacia la República Dominicana. Este país, bueno, no solo este año, eso viene de varias administraciones, pero la explosión de esto, el conocimiento de esto, todos los detalles de esto se ha reforzado en el año 2019. La estafa del Embraer con Lionel como principal protagonista. La estafa de Odebrecht con Lionel y con Danilo. Y Danilo superándolo en materia de corrupción. Y todo eso, señores, ha habido una complicidad de los dueños de medios, en gran medida, para que se mantenga la impunidad. Bueno, ya yo decía que a Balaguer, a Lionel y a Danilo se le está presentando como los artífices del progreso, como si el progreso fuera modernizar simplemente la ausencia total del factor humano, la ausencia total del factor social, lo privado y las prácticas ilícitas en lo privado, en el capital privado, asociado a un Estado corrupto, por encima de todo, absolutamente todo. Con un cuadro así, es preciso también ver cuáles pueden ser las perspectivas en el 2020, pero eso será objeto de otro programa. Un fuerte abrazo y hasta el próximo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.